poner a grabar. Creo que ahí estamos. Voy a estar atento a ver si llega alguien más rezagado y lo vamos sumando. Ya estamos grabando. Vuelvo a la presentación. Acá. Bueno, estábamos hablando de la importancia, digamos, en la regulación atmosférica, ¿no? Del vapor de agua en la atmósfera. Dijimos entonces como esto, que el contenido de agua absorbe radiaciones térmicas, los procesos de evaporación y condensación regulan la temperatura. Y por otra parte, luego la cantidad de vapor en agua en la atmósfera regula la velocidad de evaporación sobre la superficie terrestre y sobre los océanos. Esto quiere decir que imaginemos a la atmósfera, digamos, como una gran esponja que rodea a la superficie del planeta. La esponja, cuanto mayor contenido de agua, más húmeda o más cargada de vapor esté, menor poder de absorción y de desecación va a tener sobre el suelo, ¿sí? Sobre la superficie. O sea, las capas de aire de la atmósfera tienen un umbral de saturación, o sea, no es que cargan agua de manera infinita, sino que tienen límites de carga de agua de forma atmosférica. Entonces, ambientes húmedos, cercanos al punto de saturación, no van a tener mucho margen de carga y van a ser lugares donde más cuesta, digamos, que el agua se evapore del suelo, ¿sí? Esto es un fenómeno que lo vemos, o sea, es vivencial, ¿no? O sea, no es lo mismo, digamos, por ejemplo, en verano colgar la ropa y secarla del tender afuera acá, en Patagonia, que hacerlo en invierno en Patagonia o que hacerlo en cualquier época del año en Buenos Aires, por ejemplo, donde generalmente el contenido de humedad en la atmósfera es mucho mayor. Tenemos, o sea, mayor porcentaje de saturación de agua en el aire y menor poder, digamos, de evaporación de ese aire, ¿sí? El aire seco evapora con gran poder de evaporación, el aire húmedo tiene poca capacidad de evaporación. Esto es modo de introducción, ya vamos a ir viendo los mecanismos y por qué, ¿no? Luego, o sea, y esto es bastante obvio, digamos, el vapor de agua en la atmósfera, en suspensión en el aire, va a producir nubes, niebla, precipitaciones, granizo, nieve, todo tipo de meteoros que a ustedes se les ocurran que van a formar parte de las precipitaciones y van a ser tema de trabajo en la segunda parte de esta presentación. Todos estos fenómenos hacen que el contenido de agua en la atmósfera regule la desecación de los suelos, influya sobre la velocidad de transpiración de las plantas y promueva o no, por ejemplo, la aparición de patologías y plagas en la vegetación, en el suelo, la proliferación, digamos, de patógenos, de microorganismos. Hay una gran relación, digamos, entre la proliferación de un ecosistema y sus atributos atmosféricos, ¿sí? O sea, esto a modo de ejemplo, ¿no? De qué tipo de impactos puede llegar a tener. Esto es a modo de introducción, ya vamos a ir viendo con más detalle cuál es la importancia del vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Entonces, vamos a entrar en el tema, digamos, de cómo hacemos para medir ciertos atributos y ciertas características del agua en la atmósfera. El agua en la atmósfera la vamos a evidenciar o se va a manifestar como vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua, o digamos la humedad en la atmósfera, puede ser medido de dos maneras. Una forma es medir la presión de vapor, otra forma es medir la humedad relativa, ¿sí? Antes, como para poder entender, digamos, estas dos aproximaciones o estas dos formas de entender el vapor de agua, es necesario entender qué es cuando hablamos de humedad absoluta, ¿sí? Perdón, acá las diapositivas quedan un poco desordenadas, porque iba a explicarles lo de humedad absoluta. Vamos a dejar la humedad absoluta para la próxima diapositiva. Les dije, o es presión de vapor o es humedad relativa. Vamos primero con la presión de vapor. Se llama presión de vapor o tensión de vapor, lo van a encontrar de las dos formas en los libros. Es la presión que ejerce el vapor de agua disuelto en el aire. Yo tengo el aire que es una mezcla de gases, ¿no? O sea, tengo nitrógeno, tengo oxígeno, tengo dióxido de carbono, tengo gases nobles, tengo otros gases, por ejemplo metano, y además tengo agua contenida en forma de vapor, ¿sí? Si yo tomo un sistema
gaseoso, una porción de aire, la encierro y la analizo químicamente, molecularmente, encuentro diferentes componentes de una mezcla de gases. La ley, existe una ley, digamos, sí, ahora vamos con los hectopascales. Existe una ley de los gases nobles, digamos, o sea, de los gases reales, que habla acerca de la ley, digamos, o sea, de las presiones parciales. Esta ley física que habla del comportamiento de gases dice que una presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que forman parte de esa mezcla. Dicho en castellano, o sea, si yo tengo una mezcla de gases que tiene gas A más gas B más gas C, imaginen nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, ¿sí? Tres sustancias distintas juntas en un mismo sistema formando una mezcla gaseosa. ¿Cómo es la presión total de todo el sistema? Y es igual a que yo pensara el sistema separado en un sistema de gas A con la presión A, un sistema de gas B con la presión B y un sistema de gas C con la presión C. Esto es oxígeno, esto es nitrógeno, esto es vapor de agua. Los meto todos juntos en un mismo sistema y la forma, digamos, la presión total del sistema es igual a la presión de A más la presión de B más la presión de C. La presión de oxígeno más la presión de nitrógeno más la presión del vapor de agua. A ver que tengo gente en espera. Ahora sí. Uy, perdón. Esta presión de vapor se mide en unidades estándar de presión. En el sistema internacional la presión se mide, digamos, en pascales. O sea, esto es, ustedes habrán escuchado cuando dicen la presión atmosférica es de 1013.3 hectopascales. Es una presión normal correspondiente, por ejemplo, a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, la presión se mide en pascales, hectopascales, kilopascales. ¿Sí? Y van a ver que un pascal, por ejemplo, es un equivalente a newton por metro cuadrado. Estamos hablando de unidad de fuerza por unidad de superficie. Lo que me está hablando la presión es de cuánta fuerza ejerce un sistema gaseoso sobre una superficie. Newton es unidad de fuerza, metro cuadrado es unidad de superficie. Así que, básicamente, un pascal lo que me está diciendo es cuánta fuerza hace un sistema gaseoso sobre una superficie que por ejemplo, sobre la superficie que lo contiene. ¿Sí? Esta es una forma de medir la humedad del vapor de agua en el aire, midiendo su presión parcial. ¿Sí? Midiendo su presión de vapor. La otra forma que les comenté era si hablábamos de humedad relativa. Pero para poder comprender qué es la humedad relativa necesitamos entender qué es la humedad absoluta. Entonces, la humedad absoluta tiene una definición muy simple. Es la cantidad de gramos de agua que se colectará si se condensa por completo el agua presente en una masa de aire de 1 metro cúbico. Voy de nuevo. Imaginen, salgo afuera a la calle. Imaginen que tuviera la capacidad de tomar 1 metro cúbico de aire, de atmósfera, lo contengo en un recipiente y hago que toda el agua que está contenida en ese aire que entrampé, en ese metro cúbico, en ese metro invisible, digamos, de aire, la condenso por completo, le saco toda el agua contenida a ese metro cúbico de agua. Eso es la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de gramos que obtengo de agua líquida que estaba presente en 1 metro cúbico de aire. ¿Cómo hago, por ejemplo, para extraer agua líquida de una masa de aire? La puedo hacer a volumen constante bajando la temperatura. Si yo, por ejemplo, a ese metro cúbico... Pablo, disculpa, se cortó mucho. ¿Lo podés explicar de vuelta? Sí, dale, perdón. A ver, vamos de nuevo. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Dale, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Les estaba diciendo que la otra forma de cuantificar la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es a través de la humedad relativa.
Pero para poder estimar la humedad relativa, previamente yo necesito conocer la humedad absoluta. Entonces, estábamos definiendo qué es la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad de agua en gramos contenida en un metro cúbico de aire, ¿sí? Entonces, yo les decía, por ejemplo, imaginen que ustedes pueden, salen a la calle, atrapan, capturan un metro cúbico de aire. O sea, en un metro por un metro por un metro de profundidad, forman un cubo imaginario, invisible, agarran todo el aire contenido en ese metro cúbico. Llevan esa masa de aire de un metro cúbico a una especie de freezer a menos 50 y lo que se logra es condensar y precipitar todo el agua, todo el vapor de agua contenido en esa masa de aire y obtenerla de manera líquida. El agua me precipita, me cae, y yo lo que hago ahora es pesarla. La llevo a una balanza y peso los gramos de agua que estaban presentes en esa masa de aire de un metro cúbico. Exacto. La humedad absoluta se va a medir en gramos por metro cúbico. Son gramos de agua que obtengo en un metro cúbico de aire. ¿Sí? Entonces acá en el ejemplo dicen que, por ejemplo, ¿cuál es la humedad absoluta de una masa de aire muy húmedo, saturado y que posee una temperatura de 20 grados? Estoy a 20 grados. Tomo un metro cúbico de aire. Condenso todo ese metro cúbico, o sea, lo enfrío a menos 50, y la precipitación que se obtiene, el agua líquida que me cae, pesa 17 grados. Perdón, 17 gramos. Eso quiere decir que la humedad absoluta es de 17 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Ya conocí la humedad absoluta. Vamos ahora a tratar de entender la humedad relativa. Se entiende por humedad relativa el cociente porcentual entre la cantidad de vapor de agua presente en el aire a una determinada temperatura y la cantidad máxima de vapor de agua que ese aire podría contener a esa misma temperatura. Eso quiere decir que la humedad relativa surge de dividir la humedad absoluta. Yo tengo a una temperatura determinada cualquiera, una cantidad de agua cualquiera, por ejemplo, la que calculamos recién en el ejemplo, 17 gramos por metro cúbico, eso es mi humedad absoluta, sobre la humedad máxima. Y la humedad máxima es la mayor, o sea, el límite de saturación, la máxima humedad que podría tener esa masa de aire a esa temperatura. Esto, la humedad máxima, se conoce por tablas. O sea, está estudiado, digamos, que el aire a tal temperatura puede cargar tantos gramos de agua como máximo, ¿sí? Entonces, la humedad máxima sale de tabla, la humedad absoluta se mide precipitando los gramos contenidos en un metro cúbico. Esto lo divido, esto es absoluto dividido máximo, humedad absoluta dividido humedad máxima, por 100, y esto me da la humedad relativa, en un porcentaje, ¿sí? Veamos un ejemplo. La humedad máxima indica que después de desde ese valor precipita. Correcto, sí. Cuando hablamos de humedad máxima estamos hablando del tope de saturación. O sea, a esa temperatura ese aire no puede cargar más agua. O sea, está completamente lleno el tanque de agua posible que carga esa masa de aire. Si yo le sigo suministrando agua, no la va a levantar, ¿sí? O sea, el aire está saturado, por ejemplo, cuando yo lo pongo sobre una superficie líquida, digamos, a esa masa de aire, y no me genera nada de evaporación, no me incorpora vapor al cuerpo de aire. O sea, está completamente saturado, lleno. Entonces ya no evapora más, ¿sí? Esto produce, digamos, un fenómeno de saturación. Si yo a esa masa de aire le hago un mínimo cambio de temperatura, se me precipita, ¿sí? O sea, está completamente cargado de agua el aire ya, no tiene más límite de carga, digamos. Perdón, no tiene más capacidad de carga, está en el límite de su carga máxima. Entonces, en el ejemplo, un metro cúbico de aire está a 14 grados, puede contener hasta 12 gramos de agua. Y esto es de tabla, esto está tabulado, ¿sí?
el aire en condiciones normales a 14 grados tiene una humedad máxima de 12 gramos de agua, ¿sí? Entonces, yo calculo la humedad absoluta en un metro cúbico, a 14 grados también, porque es justamente tiene que ser la misma temperatura entre la tabulada de la máxima y la que estoy teniendo en el ambiente que yo le quiero medir, y obtengo 6 gramos de agua. O sea, de tabla yo sé que esa masa de aire a 14 grados puede cargar hasta 12 gramos de agua. Lo mido y veo que esa masa de aire que tengo yo, que estoy midiendo, a 14 grados, tiene 6 gramos de agua. Entonces uso la fórmula, humedad absoluta dividido humedad máxima por 100, la absoluta que obtuve es 6, la máxima posible que sale de tabla es 12, 6 dividido 12 es un medio, 0,5 por 100, 50. Esto es el 50% de humedad relativa, ¿sí? Un 50% de humedad relativa me está diciendo que tengo todavía la capacidad de seguir cargando 50% más hasta llegar a la humedad máxima de saturación, ¿sí? O sea, ese 50% me está hablando de la humedad real, de todo lo potencialmente posible, cuánto tengo realmente de agua en el aire. Sí, totalmente, ahí el ejemplo de Belina es buenísimo, sí. O sea, el fenómeno, digamos, de que cuelgo la ropa en Buenos Aires en invierno era imposible. Y no se seca, o sea, tiene que ver justamente con la saturación o la humedad relativa del aire, ¿sí? Vieron que el reporte meteorológico de la mañana generalmente, perdón, quería cerrar la ventana. El reporte, digamos, de humedad es, o sea, cercano al 80, 90% a veces. Esa es humedad relativa. Cuando dicen 80% de humedad relativa. O sea, estamos hablando de la humedad posible, del 100% de capacidad a esa temperatura que yo podría cargar esa atmósfera, estoy teniendo un 80%, un 90%, un 100% a veces. Y estoy con la humedad completa, con el aire completamente saturado, y tengo esas mañanas neblinosas donde no se ve nada y se ve, de hecho, el agua en suspensión. Está tan cargado el ambiente de agua que se generan, digamos, fenómenos, digamos, de bancos de neblina. O sea, estamos hablando de ese tipo de saturación. Entonces, para separar lo que es humedad absoluta y humedad relativa, la absoluta es siempre lo mismo, es la cantidad de gramos de agua que yo tengo en un metro cúbico de aire. Eso además tiene una temperatura. No me interesa cuál es la temperatura, tiene una temperatura que está dada por las condiciones del ambiente en ese momento. La humedad relativa va a ser la relación entre esa humedad absoluta que uno mide y la humedad máxima que yo podría obtener a esa temperatura. Y eso sale de tabla, está tabulado, ¿sí? Yo hago esa relación absoluta dividida máxima por 100 y obtengo la humedad relativa. El porcentaje de humedad o el porcentaje de humedad cargada en esas condiciones de atmósfera. De nuevo, la humedad absoluta va a ser función o va a depender de la temperatura. O sea, esto quiere decir que la cantidad de agua en gramos que puede cargar un metro cúbico de aire se incrementa con el incremento de temperatura, ¿sí? Esto es relativamente, proporcionalmente lineal. No es del todo lineal porque tiene una leve curvatura a altas temperaturas, pero el comportamiento para temperaturas normales ambiente es prácticamente lineal. Esto me está diciendo que con el incremento de temperatura, a medida que sube la temperatura del aire, aumenta la capacidad del aire para cargar, para levantar masa de agua y contenerla en esa masa de aire, ¿sí? Aire más caliente, de mayor temperatura, tiene mayor capacidad de contener agua, ¿sí? O sea, le entra más agua al aire más caliente. Es básicamente lo que está diciendo esto.
Esto pasa, por ejemplo, yo tengo tres condiciones, ¿no? Tengo la misma cantidad de agua. O sea, esto es en términos relativos, no importa cuánta agua es, pero imaginen que acá tengo, no sé, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos. Y tengo una masa de aire a 21 grados, a 32 grados, a 50 grados. Acá la humedad relativa es del 100%. Esta masa de aire contiene el máximo de vapor de agua posible. Entonces, está, digamos, en la humedad máxima posible. Esta humedad relativa me va a dar que la humedad absoluta, real, medida, es exactamente igual a la humedad máxima posible. Entonces yo divido un número de humedad absoluta, dividido un número de humedad máxima, que son exactamente iguales. Entonces yo cuando divido un número igual a un número, me da 1, y eso lo multiplico por 100, y me va a dar 100 de humedad relativa, ¿sí? Cuando la humedad absoluta es igual a la humedad máxima posible, el porcentaje de humedad relativa es 100. Eso es lo que estoy queriendo decir. No sé si lo estoy explicando bien. Ahora, esa misma masa de agua, yo ahora llevo todo el sistema a 32 grados, el aire está a 32 grados, el aire se calienta, se expande, se rompen por efecto de suministrar la energía térmica y calórica, los puentes de hidrógeno que forman, digamos, el vapor de agua, el agua se expande con el aire, este aire tiene mayor capacidad de carga de agua, y ahora esa cantidad de agua me representa a 32 grados el 50% de humedad relativa. Si yo sigo suministrando calor al sistema y sigo calentando esa masa de aire, el vapor de agua original, la misma masa, ahora me va a representar tan solo el 25% de humedad relativa. ¿Sí? Esto es Entonces, con la misma masa de agua, pero ¿qué pasa con esa temperatura? ¿Siempre se toma la misma masa de agua para esta tabla de valores? O, por ejemplo, si hacen 50 grados, ¿hay una capacidad de carga diferente? claro, claro. Sí, lo que estoy tratando de mostrar es eso, que con diferentes temperaturas del aire cambia la capacidad de humedad absoluta, la capacidad de carga de esa masa de aire. ¿Sí? Entonces, acá los tres escenarios, los tres sistemas, la masa de aire, perdón, la masa de agua no cambia, es siempre la misma cantidad de masa de agua. Esa cantidad de agua en un metro cúbico a 21 grados lo satura por completo. ¿Sí? Esa misma masa de agua en un metro cúbico, pero a 32 grados de aire, satura el 50%. Esa misma masa de agua, pero ahora en un metro cúbico a 50 grados centígrados, me satura tan solo el 25%. Eso es lo que estoy queriendo mostrar con este gráfico. ¿Sí? Sí, a ver, o sea, acá estoy viendo que me cambia la humedad relativa, porque me está cambiando la humedad absoluta, ¿sí? Está bien, o sea, también me cambia la humedad máxima porque la humedad máxima es función de la temperatura, ¿sí? Y esto sale de tabla, o sea, la humedad máxima posible, uno la tiene que pensar como función de la temperatura. No es lo mismo la humedad máxima a una, otra u otra temperatura. Claro. Ahí está. Ahí Cristian está haciendo digamos, la aclaración clave. En esta explicación de este gráfico, la humedad absoluta es constante. ¿Por qué? Porque la masa de agua es siempre la misma en los tres escenarios. ¿Sí? No cambia la cantidad en masa de vapor de agua. Lo que está cambiando es la temperatura del aire y eso hace que cambie digamos, la humedad máxima posible. Eso hace que cambie mi humedad relativa. ¿Sí? Exacto. La relación es esa. Mayor temperatura, menor saturación.
¿Cuándo llueve? Es una pregunta que parece muy simple, pero es muy compleja. Estamos armando, juntando las piecitas para llegar a la respuesta, porque en definitiva estamos yendo, digamos, a tratar de contestar esa pregunta. ¿Cuándo llueve? Esta es una de las perillas que va a definir cuándo llueve, pero tampoco es definitiva. Así que, paciencia, Ale, vamos el viernes vamos a hablar de cuándo llueve, creo, si llegamos. Bien. Ahora me interesa que veamos cómo hacemos para medir la humedad del aire. ¿Sí? Porque, o sea, muy buenísimo, perfecto hasta acá. Pero ¿cómo hacemos para medir la humedad absoluta, la humedad relativa? O sea, estamos entendiendo conceptualmente y para eso necesitamos instrumentos de medición. Un instrumento clásico, o sea, de lo más simple, digamos, y muy, digamos, preciso es el ciclómetro. El ciclómetro es, digamos, el instrumento que me permite medir la humedad del aire. El ciclómetro básicamente tiene dos termómetros, un termómetro de bulbo seco y un termómetro de bulbo húmedo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el principio. Sí, totalmente, lo estoy leyendo en el chat. Eso es lo que está planteando Abel es una condición de precipitación, sí, tal cual. O sea, pensándolo en términos de la humedad contenida del aire, ¿no? El aire está cerca de su límite de saturación, contenido total. La cantidad de agua en suspensión, de humedad en suspensión, supera la cantidad de aire que el aire puede soportar, o sea, su límite de humedad máxima, el que viene de tabla, para esa temperatura. Si se produce un cambio de temperatura, por ejemplo, un descenso de temperatura, ahí tengo, digamos, un cambio en la humedad máxima por tabla que puede soportar ese aire. Y ahí ya tengo, digamos, una condición para que se produzca la precipitación. Esto es un mecanismo que tiene núcleos de condensación, o sea, hay una serie, digamos, de otras variables. Podría también producir precipitación, no por cambio de temperatura constante, pero sí por cambio de presión. O sea, a eso voy con que son varias perillas que van a explicar, digamos, precipitación, no precipitación. O sea, esta es una posibilidad, digamos, el descenso de temperatura que me produzca la condensación. Uno puede también precipitar a temperatura constante. O sea, por ejemplo, con un cambio de presión. Bien. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo llueve? ¿Por qué llueve? Ya les prometo que llegamos, ¿eh? O sea, no hoy, pero vamos a ir, digamos, estoy armando una presentación que es solo de precipitaciones y tipos de precipitaciones, cuándo, cómo, por qué y dónde. Así que vamos a hablar mucho de precipitaciones. ¿De qué te estaba hablando? El ciclómetro. El instrumento de medición de la humedad del aire. Entonces, tiene el ciclómetro dos fundamentos básicos. Por un lado, la evaporación del aire se produce cuando el aire está más seco. Bien, ¿no? Hasta ahora nada nuevo, esto ya lo dijimos. Aire más seco levanta mayor cantidad de evaporación, ¿sí? Es el ejemplo de Belina. La ropa en Buenos Aires tarda un montón en secarse porque el aire está muy húmedo. Si yo esa misma ropa la traigo a un ambiente de aire seco y en un par de horas se me seca, ¿sí? O sea, aire seco tiene mayor poder de evaporación. Para evaporarse, además, el agua necesita absorber calor. Esto lo dijimos porque el calor que le entregamos al sistema rompe los puentes de hidrógeno de los dipolos de la molécula de agua, eso genera una dispersión en las interacciones electrostáticas, las moléculas se liberan, y si las moléculas se liberan, se evaporan. Pero para yo poder evaporar esas moléculas, tengo que entregarle calor. Entregar calor significa que mi sistema, agua, si yo lo miro desde adentro, absorbe calor, ¿sí? ¿De dónde sale este calor?
lo toma de los cuerpos que están en contacto con ellos. O sea, por ejemplo, calor del aire, ¿sí? Hasta acá nada nuevo, simplemente estamos juntando las piezas que vamos a usar para entender cómo funciona el ciclómetro. Ahora, el ciclómetro tiene básicamente dos termómetros acoplados, ¿sí? Un termómetro son dos termómetros, como el que les mostré al principio de la clase, termómetros de mercurio. La única diferencia es que uno tiene un bulbo húmedo y el otro tiene un bulbo seco, ¿sí? Se ve un poco mal esto. Este termómetro me mide la temperatura, el bulbo está seco, al aire, descubierto, la escala está en grados centígrados. Este es exactamente equivalente, la única diferencia es que el bulbo, donde está el reservorio de mercurio, tiene, digamos, una especie de una tela, una muselina, algo que está mojado, ¿sí? Entonces, tengo una temperatura que me mide el termómetro seco, que es la temperatura seca, y una temperatura mojada, que viene del termómetro con el bulbo mojado. Esto me produce un delta T entre estos dos termómetros. Este delta T es temperatura del bulbo seco menos la temperatura del bulbo mojado. ¿Sí? La temperatura del bulbo seco es mayor que la temperatura del bulbo mojado. Esto pasa porque el calor del ambiente, en parte, es utilizado para evaporar el agua que moja a la cobertura del bulbo mojado, ¿sí? Entonces, este delta T, esta diferencia de temperatura, me está hablando del calor que se está utilizando para evaporar el agua que está envolviendo este bulbo, ¿sí? Este bulbo no utiliza ese calor porque está seco, no hay agua que evaporar. Este bulbo usa un calor extra porque necesita evaporar esta agua. Entonces, la diferencia de temperatura está explicada por este fenómeno de evaporación, no evaporación, que ocurre en un bulbo, en un termómetro, y que no ocurre en el otro, ¿sí? Esto responde a los principios básicos que hablamos recién, ¿sí? Yo para evaporar agua necesito entregarle al sistema calor. Eso me produce que, como yo le estoy entregando calor al sistema, se me está yendo el calor para evaporar agua, ese calor no está disponible para subirme la temperatura. Y por eso, esta temperatura del bulbo húmedo es menor que la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Acá tengo mayor temperatura porque este bulbo absorbió mayor calor. Acá tengo menor temperatura porque este bulbo también absorbió calor, pero parte del calor que absorbió lo usó para evaporar agua. Y eso me produce una delta T. Bien, perfecto. Ya tengo una diferencia de temperatura entre húmedo y mojado. ¿Qué hacemos? Como siempre, en la física, vamos a una tabla. Perdón, la tabla tiene pésima resolución, pero estos son temperaturas, bulbo húmedo, por ejemplo, 21 grados, temperaturas, bulbo seco, por ejemplo, 24 grados. Si el bulbo seco me mide 24 y el bulbo húmedo me mide 21, mi humedad es del 76%. Eso es lo que me está diciendo esta tabla. El termómetro seco marca 24, el termómetro húmedo marca 21. Diferencia seco-húmedo 3 grados centígrados. Esta es una tabla ciclométrica, ¿sí? Lo que me está diciendo es porcentaje de humedad relativa en función de dos temperaturas de dos bulbos, del bulbo húmedo y del bulbo seco, de un ciclómetro. La verdad que no, o sea, ahí estoy viendo la pregunta de Santi. No sé, nunca usé un ciclómetro en vivo, la verdad que no sé. Yo estimo que no, no. O sea, lo mojás una vez, o sea, que esté mojado mientras haces el registro de temperatura, y listo. Pablo, Sí, escucho. a mí se me genera una duda respecto de la explicación que diste recién del bulbo mojado, porque en realidad, si el bulbo es, digamos, son dos termómetros iguales, pero lo que hice fue aislarlo con una cobertura húmeda, sí, digamos, ese termómetro nunca recibió esa temperatura. Por lo tanto, depende del material con que lo aísle, voy a cambiar esa tabla.
¿Se entiende lo que digo? Sí, En definitiva, no es que la temperatura no levantó temperatura porque la perdió en inyectar calor al sistema, sino que de alguna manera no lo inyectó porque yo lo aislé, ¿entendés? sí. Me parece encuentro alguna confusión en el razonamiento del proceso, Sí, porque si yo cambio esa aislación, en definitiva cambio la tabla. O sea que esa totalmente. aislación tiene que ser siempre la misma y el gradiente de humedad que tiene que tener ese bulbo en el cobertor tiene que ser siempre el mismo. Sí. No entiendo mucho eso. No es que no calentó porque se evaporó, sino que yo lo aislé. O sea, puede no ser una cuestión de evaporación. Sí, 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 no. O sea, primero, la tabla psicométrica está completamente estandarizada, ¿no? Esto está pensado para un Sí, psicómetro que mide sí, me metal, imagino. tal, o sea, Sí, como todo, ¿no? O sea, siempre es una estandarización continua y mismo las condiciones son también, de nuevo, condiciones normales de presión y temperatura. El material de la muselina con el que hago, digamos, el bulbo húmedo, tal. No sé si incluso si no habrá estandarización para cómo mojo esa muselina, ese bulbo, y tiene que ver, digamos, con la pregunta de Santi de más arriba. Gracias por el aviso, se va a cortar. Eh, eh, yo tengo, o sea, la muselina esa que envuelve el bulbo húmedo no aísla, no estamos hablando de un sistema adiabático donde no tengo intercambio de calor, digamos. O sea, hay un intercambio de calor, se produce una conducción entre lo que es, digamos, el material de la muselina húmeda, el bulbo de mercurio y la medición termométrica. O sea, no estoy poniendo un material aislante que me aísle de la temperatura ambiente, ¿sí? O sea, hay un fenómeno de conducción a través de la muselina mojada. Entonces, o sea, no creo que el bulbo del termómetro esté aislado térmicamente respecto del bulbo seco, ¿sí? Chicos, chicas, se nos corta. Terminamos por hoy. Ustedes tienen clase a las 7, ¿no? Sí. Bien. Seguimos la próxima clase. Nos reencontramos el viernes entonces. Quedamos lunes, viernes. Dale, saludos. Gracias por estar del otro lado. Hablamos el viernes a las 5. Cualquier cosita del TP, de dudas, consultas, lo que surja, por la plataforma, por mail, por donde quieran. Sí, Carlos, gracias. Estaba calladito. Bueno, buena semana, che. Nos reencontramos el viernes. Armen el vaso de Fernet ese.